historia inicia en un castillo donde varios soldados se reunían en una oficina, hablando con su príncipe acerca de la muerte del emperador de Earthworld. Debido a esto hay una gran lucha de poderes en el Palacio Imperial. Aquí conocemos a nuestro protagonista, el príncipe Gwen Salema del Reino Natra. También se nos presenta su asistente Nanim Rayleigh. El conflicto empezó porque no han nombrado a un sucesor que pueda gobernar Earthworld. Los reinos cercanos se preocuparon y pedían acción. El protagonista da un discurso de ánimos a sus soldados. Luego de que ellos se retiran, el prota se queda a solas con su asistente en la oficina y empezó a quejarse diciendo que vendería su reino. Wayne no tenía fe que podría solucionar el problema y Ning Ning lo regaña para que se controle. Aquí nos explican que el reino de Natra es uno pequeño con 500,000 súbditos. Está en el norte del continente, la primavera es corta y el invierno es largo. Es un lugar muy rocoso y lleno de montañas que dificultan los recursos para su avance como gobierno. Al mismo tiempo, militarmente son débiles y cualquier otro reino podría destruirlos en un instante. Todo eso lo comentó nuestro prota sobre el sofá de su oficina hablándole a Ning Ning. Desde que su papá se enfermó ha tenido que hacerse cargo de Natra y ya no lo aguanta. Piensa que primero mejorará la calidad de vida del reino antes de venderlo y poder jubilarse. Ning Ning le dice que siempre le dice lo mismo y debería de centrarse en otras preocupaciones. En la oficina entra la hermana del protagonista, Falanja. Ella pide hablar con Wayne, él la acepta y ambos se sientan a tomar el té. El prota pregunta si sucede algo, a lo que Falanja responde que se trata de la salud de su papá. Él mejoró en salud y ya se sentía capaz de volver a caminar, pero Wayne le dice que no hay tiempo para eso debido a que el reino vecino invadirá Natra en cualquier momento. Él le cuenta a su hermana que Mardem, o sea el reino vecino, descubrió una mina de oro y su reino se expandió rápidamente. Pero a pesar de eso, el rey de estas tierras no es muy querido y trabajan oficiales corruptos con él que pueden dejar en ruinas el reino. Por estos motivos, Mardem busca una victoria fácil que pueda distraer a su pueblo que está a punto de derrocarlo. Natra, al ser más débil de todos, es el objetivo perfecto. Su hermana le dice al prota que escuchó a los militares hablar en el patio, de que él va a evitar la conquista de Natra. De pronto una mujer que estaba en la oficina llamada Nanaki se aparece. Es el guardaespaldas de Falanja, confirmando todo lo que ella dice. Pasamos a una escena en las fronteras, donde todos los caballeros de ambos bandos se forman para pelear. Uno de los capitanes va con el protagonista pidiendo que haga un discurso que levante la moral de sus hombres. Él accede y va con los soldados hablando de que todos han menospreciado el ejército de Natra y que deben de demostrar que no se le debe subestimar por ser pequeños. Tiempo después, el príncipe se retira al poder animar a los soldados con su discurso. Lo mismo pasa del lado de Mardem. Ambos grupos se pararon frente a frente, lanzando sus armas y empezando la batalla. Wayne estaba en una carpa junto con un mapa con fichas para planear estrategias que pudiesen darles la ventaja. Un caballero entra y le informa todo lo que sucede en la pelea. Mardem se concentraba en el medio y planeaba atacar por la retaguardia a todos, pero las tropas de Natra, con desventaja de números, lograron ganarles terreno y hacer retroceder al reino de Mardem. El mismo protagonista se sorprende de que el enemigo sea tan débil. En eso entra el capitán de Natra y le pregunta al prota si algo malo sucede. Wayne comenta que solo está sorprendido de que Natra pelee tan bien. El capitán le recuerda a Wayne la reunión con la embajadora imperial, Peach Brandel del Earthworld, donde acordaron que las tropas de Natra serían entrenadas por el imperio, una de las mayores fuerzas militares del continente. Un caballero entra avisando que el enemigo está separado del ejército de Natra, presionando en el centro de la formación. El enemigo sacó ventaja y atacó directo a la posición de Wayne. Este se retira junto a todos sus capitanes para llevar a todos los enemigos en medio de dos montañas donde los arqueros terminan el trabajo muriendo el general de Mardem a manos de Ning Ning. En la noche, Wayne y Ning Ning se reúnen con los generales y capitanes para decidir el siguiente movimiento. Ahora que la frontera de Mardem está expuesta, el protagonista propone conquistar las minas de oro y quedarse con los recursos. Después de un largo debate, los capitanes y generales deciden que es la mejor opción y van directamente a las minas durante la noche para aprovechar la ventaja. Al día siguiente, cuando el prota despierta, Ning Ning le informa que las tropas ya conquistaron las minas de oro antes de que pudiera detenerlos. Más tarde, en la oficina de Wayne, un aldeano le entrega un documento. El prota, al leer el papel, se entera que la mina está casi vacía y se pone feliz de que probablemente ya no tenga que continuar conquistando Mardem. Mientras tanto, el rey de Mardem se reunió con todos sus generales hablando del fracaso que tuvieron en las fronteras y la conquista de las minas. Un capitán propone enviar más de 30,000 hombres a retornar las minas con ayuda de Drownward, un general que no está de acuerdo y le comenta que eso dejaría expuestos sus fronteras con reinos vecinos. La discusión continuó, pero decidieron ir a retomar las minas con 30,000 soldados. Volvemos con Wayne y Ning Ning, quienes discuten qué hacer con la mina ahora que saben que ya está casi vacía y la mayoría de las ganancias desaparecieron. El prota piensa que si logran llegar a un punto muerto contra Mardem, entonces podría solicitar la paz y obligarlos a que compren la mina. Ning Ning le reclama que y es una buena idea engañar a Mardem después de hacer un acuerdo de paz, a lo que el príncipe responde que sí, debido a que los gastos de la guerra están siendo más altos de los que Natra se puede permitir, y si la situación continúa quedarán en la ruina. Ning Ning termina por aceptar la idea y propone que es mejor defender la mina y esperar que las tropas de Mardem decidan atacar. Unos días después, Mardem llega a la mina enviando 30,000 hombres a luchar contra las
5000 que posee Wayne. Uno de los capitanes va con el prota y le informa que es mejor retirarse por la diferencia de números. Wayne comenta que si logran resistir y obligarlos a retirarse, entonces podrán llegar al punto muerto que busca él. Aquí conocemos al comandante Angry y al general Drangwood, que se encuentran algo sorprendidos de que Natra defienda la mina, pero atacan de inmediato para conocer las estrategias del prota, empezando ganando la ventaja y haciendo retroceder a las defensas de la primera oleada, al instante que las protas de Marden empezarían a caer a manos de arqueros debido a que Natra tenía ventaja de altura por el terreno, ya que al ser un lugar muy angosto, es imposible formar 30.000 hombres en un espacio tan pequeño. El enemigo decide que un grupo vaya por atrás a escalar las minas y atacarlos desde la retaguardia, pero se encuentran con que la montaña ya está alterada por los mineros, impidiendo que puedan escalar. Drangwood está bastante molesto ya que ninguno de sus hombres está haciendo bajas. Llega un soldado que le informa que los exploradores descubrieron un túnel que lleva a las minas, así que envía a parte de sus tropas para atacar desde el túnel. Este túnel en realidad es una trampa para hacer creer a Marden que es una vía de escape de Natra. Era un túnel fácil de derrumbar con armaduras puestas, por lo que los soldados enemigos al cruzar fueron aplastados por el derrumbe. Marden había perdido a Angril allí. Luego de unas horas, Marden logra tomar la primera fortaleza de Natra y los obliga a retroceder. Sin embargo, cuando están en sus campamentos son atacados por los generales de Natra, que incendiaron los campamentos con flechas de fuego y antorchas, siendo parte del prota sacrificar su fortaleza pero atrayendo al enemigo. Natra haría creer a Marden de que los atacaría en medio del incendio, provocando un temblor al lanzar rocas con troncos para simular que se acercan las tropas. Las tropas enemigas se quedaron en posición de defensa, esperándolos durante toda la noche hasta el amanecer. Wayne aprovechó para enviar a su general a retomar la primera fortaleza y hacer que Drangwood perdiera su ventaja por retroceder. 2 semanas pasaron y envían a Logan, un comandante, a negociar con Wayne sobre el tratado de paz, pero el prota se da cuenta de que los términos son en realidad de que Natra se rinda ante Marden. El príncipe no acepta y deciden continuar la guerra. El comandante empieza a insultar a Ning Ning, cosa que le molesta al prota, y lo único que le dice es que le desea lo mejor a Drangwood. Es el último día de la guerra y Drangwood decide enviar una ofensiva total. En pleno combate le llega a Drangwood la cabeza de Logan de parte de un soldado. Este mismo soldado hiere a Drangwood y varios lanceros atravesan el campamento, matando a los guardaespaldas. El traidor se muestra ante Drangwood y se trataba de Wayne, quien se infiltró personalmente para saldar cuentas por lo que le dijeron sobre Ning Ning. El prota lo apuñala fríamente y lo corta a la mitad como venganza. Aquí descubrimos por parte de la embajadora imperial que Wayne asistió a la Academia Imperial, donde aprendió todo de ellos y destacó entre los cadetes. Su nombre había sido tachado para ocultar la vergüenza de que alguien como él supere a hombres en todo. Ella se comienza a preocupar de que Natra ataque el imperio y los traicione. Regresamos con Wayne, quien estaba celebrando con sus soldados por la victoria contra Nardem. Ning Ning lo llamaba y ambos van afuera. Ella le comenta que un espía le informó que la capital de Marden cayó. El prota pregunta quién lo hizo y Ning Ning responde que fue el reino vecino, Carbarín. Se enteraron de que descuidaron las fronteras al enviar a Drangwood a recuperar las minas, así que Carbarín aprovechó para invadir, mandando con San Pedro al rey de Marden. El prota se pone triste porque su plan era negociar con la mina y recuperar los gastos. Ning Ning le dice que uno de los exploradores encontró una nueva mina de oro. No es lo suficiente para convertirse en una potencia, pero sí para saldar todas las deudas. Después de esto se nos presenta el pasado del protagonista, donde se reunía de niños con Ning Ning y sus amigos de la Academia Imperial. Una de ellas le comenta que espera que él no cambie después de la graduación, a lo que el prota le dice que va a hacer lo mismo. Ya en el presente, Ning Ning le dice a Wayne que vendrá una princesa imperial para confirmar que la relación entre Natra y el imperio es buena y no habrá conflictos. El prota comenta que es demasiado repetido que lo visites y 3 príncipes se están peleando por el trono. En ese momento Wayne se reúne con la princesa Lowirmina. El guardaespaldas comenta que está aquí porque la princesa quiere tener un matrimonio con nuestro prota. Wayne la mira y la reconoce al instante. Era su amiga de la Academia Imperial cuando eran niños. Pasamos a otra escena en la oficina del prota, donde cree que todo es una trampa y está dispuesto a descubrir qué trama ella realmente, así que lleva a Lowe a comer. Él le pregunta si el matrimonio es en serio. Lowe responde que todo lo que ha hecho el prota en ausencia del rey de Natra llegaron hasta el imperio, por lo que es normal que una mujer se interese en él. Aclara que todos los que le acompañan son servidores de sus hermanos. El prota intuye que lo del matrimonio es para ocultar sus intenciones. Más tarde Lowe estaba en el cuarto de visitas y está informada que Wayne le envió un regalo. Ella pide que lo dejen y se marchen. Cuando está sola pide que Wayne y Ning Ning salgan. El protagonista se impresiona que los haya descubierto tan rápido. Mientras hablan son interrumpidos por la embajadora imperial Brandel. Lowe pide que se retire. Wayne no duda en decir que Lowe preparó su visita para obtener información de Natra. Lowe lo admite y se sientan a tomar el té y a discutir de las intenciones de cada uno. Lowe le pregunta a Wayne si quiere ayudarla a empoderarse del imperio. El prota responde que eso es demasiado, ya que debería de derrocar a 3 príncipes y convencer a un reino entero de elegir a Lowe como su reina. Lowe afirma que Natra no tiene ninguna oportunidad contra el imperio, pero debido a que los 3 príncipes se están enfrentando no puede ocuparse de otras cosas. Así que para
para evitar más caos, ella quiere tomar el trono, pero no tiene a nadie de influencia que le ayude. Pasamos a otra escena donde el prota y Ning Ning caminan por los pasillos del reino. Wayne cree que Lowe está mintiendo y no necesita de su ayuda, ya que ella jamás pide cosas directamente. Ning Ning sabe que las intenciones de Lowe son mucho más grandes. Nuestro protagonista comenta que ha visto personas distribuyendo armas sospechosas en Natra últimamente. Varios días después, Ning Ning va con Lowe y Brandel a tomar un baño en las aguas termales. La embajadora les pregunta cómo eran sus vidas en la academia. Lowe comenta que siempre fueron 5 los que destacaron: Wayne, Ning Ning, Lowe, Glenn y Strang. Siempre hacían todo juntos y llamaban mucho la atención. Mientras esto ocurre, el prota logra confiscar una de las armas sospechosas y se confirma que no son de Natra. Vemos un recuerdo entre Lowe y el protagonista donde la princesa le dice que siente celos de él porque nada le preocupa. Wayne entonces le pregunta que si los celos se deben a que su familiar no la dejó hacer nada por ser mujer. Lowe pregunta cómo lo sabe y el prota responde que ella siempre tuvo las mejores notas y no le tenía miedo a competir con ningún hombre. Siempre destacó sobre los hombres imperiales, pero a pesar de eso no hace nada importante. Wayne le propone que si quiere que la reconozcan puede iniciar una guerra. Le dice que el problema al que ella enfrenta no es cosa del imperio, sino del tipo de cultura e ideología que se maneja en el continente. Usa de ejemplo que antes se comía con las manos y ahora se usan tenedores y cucharas. Todos lo hacen porque los demás también lo hacen. Lo mismo pasa con el machismo. Si uno lo hace, entonces los demás también. Y la única forma de poder hacer un cambio en un mundo así es la guerra. Pero también tiene la opción de someterse a las normas. Lowe le pregunta si él sería capaz de ayudarle. Wayne responde que no, pero si necesita ayuda, entonces puede arrastrar a los 5 a la guerra, aunque tratará de evitarlo si pasa, pero si no lo evita, entonces la ayudará. En el presente, Lowe y Wayne toman el té. El prota pregunta si ella regresará a la casa, a lo que ella responde que sí. El prota comenta si está usando a Natra como medio para almacenar armas y le muestra un documento del imperio, donde los reinos del este están enviando armas para prolongar la guerra entre los príncipes y forzar una rebelión. Lowe dice que si lo supiese ya habría informado a sus hermanos. Wayne responde que ya lo hizo, pero la ignorancia por ser mujer y la más joven, por lo que no tiene influencia y nadie le hace caso. También explica que su motivo es atacar al imperio con la intención de demostrarle a sus hermanos que si continúan peleando las cosas serían peor. Luego él lo admite y confirma las cosas que le dijo el prota. Ella dice que si pasa una rebelión todo el imperio caerá y habrá un vacío de poder que puede provocar una guerra durante años. También dice que se está usando a sí misma como carnada, ya que si alguien descubre su plan y la atrapan, entonces podrían tomar el poder y aclarar su nación como el nuevo imperio. La facción más propuesta a caer en la trampa era el reino del Mark Angatlan, pero ella dice que el oeste no es la mejor opción, ya que si ellos la atrapan entonces perdería a Ning Ning y se haría una por su linaje, ya que los Flams son vistos como objetos en el oeste. Lowe dice que si el marqués Angatlan se entera de su visita atacará a Natra para atraparla, pero el prota responde que sí de verdad lo harán, ya que él envió una carta al marqués donde le decía que Lowe iría con él para que no vaya la guerra entre los dos reinos, por lo que Wayne le dice a Lowe que busque otra forma de detener la rebelión. Ella dice que sería una pena que Ning Ning entre a la oficina diciendo que Angatlan está atacando Natra. Justo en ese momento entra Ning Ning diciendo que hay una visita inesperada. Wayne va a atender a la visita y se trata de Grenache Angatlan, el hijo de Geralt, actual marqués. El prota pregunta a qué vino y Grenache responde que viene por Lowe para casarse. Pasamos a otra escena donde el marqués Geralt se encuentra hablando con un chico llamado Owl. El marqués explica que ahora que tiene la carta no hace falta hacer rebelión porque pueden tener el poder fácil. Owl le dice que de todas formas el plan de la rebelión está en marcha y no se detendrá. Regresamos con Wayne a su oficina, ya que la visita de Grenache aceleró todo. Ning Ning pregunta si Lowe sería capaz de sabotear el banquete para hacer que Angatlan y Natra peleen, pero el prota le comenta que no. Lo más inteligente sería manipular a Grenache usando el matrimonio como trampa. También aclara que si eso pasa, entonces confirmaría que ella quiere tomar el trono. Ning Ning le responde que no entiende por qué Lowe quiere salvar al imperio. Wayne le explica que si quiere evitar la rebelión, pero también quiere ser emperatriz. Para eso necesita arrastrar a Natra y demostrar que tiene el apoyo político. Ahora que Grenache está aquí, puede que Lowe intente manipularla para que acabe con la rebelión de Geralt y evitar la guerra. Aunque el ejército de Grenache es pequeño para parar una rebelión, ahí usará a los militares de Natra. Wayne cree que es demasiado arriesgado parar una rebelión y al mismo tiempo hacer una guerra por el trono imperial, así que le propone a Ning Ning de que solo la ayuden en manipular a Geralt, pero no se involucren en ninguna pelea. Durante el banquete, Grenache borracho le pregunta al prota si conoce a Lowe. Wayne responde que la conoció en la Academia Imperial, en una clase de esgrima. Grenache piensa que nuestro protagonista es bueno con la espada y lo invita a hacer un espectáculo delante de Lowe para ver quién es mejor. Ambos pelean y
que Gwen gana por accidente. Él lanza su espada a propósito para hacer que quede en empate. Sin embargo, Grenache se lanza contra el prota para apuñalarlo con la espada de madera. Él lo esquiva y mira cómo Grenache pasa de largo por estar borracho, atravesando la ventana y cayendo del castillo. Rápidamente todos van a ver cómo está. Ning Ning revisa su pulso y dice que Grenache murió por la caída. La noticia llega a Geralt por parte de un misterioso escudero. El marqués cree que asesinaron a su hijo. Old piensa que la guerra entre Natra y Angatal traerá la atención del imperio y arruinará su plan de la rebelión, por lo que evitará que la guerra suceda a toda costa. Luego le dice al prota que se rinde y no usará la muerte de Grenache para ascender al trono imperial, por lo que le pide ayuda para detener la inevitable guerra que está por pasar. Wayne le dice que no pueden batallar porque no se recuperan de la guerra contra Mardem, así que propone detener la rebelión por un medio que no sea pelear. Varios días después, Wayne visita el castillo de Geralt, entregándole el cuerpo de Grenache en un ataúd para hablar del asunto. Tanto el prota como Geralt deciden ir a la sala de reuniones. Wayne le comenta que ya el imperio sabe de la rebelión. Geralt se asusta y pregunta si acaso vino a matarlo también. El prota responde que si no detiene la rebelión, usará la muerte de Grenache para chantajearlo, ya que si el imperio se entera de que su hijo está levantando una rebelión, entonces de todas formas Geralt pagará por los crímenes cometidos por Grenache. Después de una larga charla tanto del protagonista como Geralt, acordando que Geralt viajará al imperio para entregarse a cambio de que Wayne no diga nada sobre su hijo. Luego vemos al prota ir a una posada, pero es emboscado por los militares enviados por Old. En un descuido aparece este último con una lanza tratando de matar al prota por la espalda, pero logra esquivarlo por poco. Rápidamente Wayne se pone en guardia y reconoce el uniforme de Old. Cree que fue quien arrastró a Angatal a hacer una rebelión, además de decirle que es un espía del oeste para asegurar que Geralt cumpla su parte de alzar una rebelión. Old lo ataca con rabia. El prota acertó con su deducción, pero que Wayne se percata que solo está haciendo perder el tiempo, ya que el plan de los espías del oeste es matar al marqués, ahora que ya se descubrieron los planes. En la mansión del marqués, unos espías intentaron forzar la cerradura hasta que un escudero los interrumpió. La persona que informó de la muerte de Grenache a Geralt se trataba de Nanak, quien estuvo protegiendo al marqués todo el tiempo por órdenes de Wayne. Este último sospecha que iban a matar a Geralt, así que le pidió que se infiltrara en Angatal como un escudero y recolectara información de la rebelión. Regresamos en la pelea entre Wayne y Old. El combate seguía igualado hasta que el príncipe usó un arma oculta, un kunai envenenado. Lo lanzó contra el rebelde para que lo esquivara. Old evadió el kunai por poco, pero después descuidó su defensa y Wayne le cortó el brazo de un movimiento rápido con la espada. Old le pregunta desesperado desde cuándo la realeza usa armas ocultas. Wayne responde que el arte del engaño puede ser honorable cuando la nobleza lo usa, resaltando que el kunai no está envenenado realmente. Los rebeldes huyen y Wayne se alegra porque ganó, hasta que Geralt va con sus tropas a caballo hasta ellos traicionándolos. Wayne pide a sus hombres que comiencen a huir hasta Natra para poder frenar el ejército. Sin embargo, los soldados de Angatal y el propio Geralt los persiguen hasta unos campos. Allí, el bando traidor se sorprende al ver un campamento militar con esos mismos campos con cientos de soldados listos para pelear. Cuando Geralt estuvo a punto de retirarse, escucharon otras tropas llegando por atrás. Era el imperio. Pensó que serían sus aliados hasta que se fijó en la bandera. Eran soldados de Lowe, quienes capturaron por fin a Geralt y lo obligaron a ir hasta el campamento militar, reuniéndose Geralt, Lowe, un ministerio imperial y Wayne. Geralt pide a Lowe que explique por qué Wayne está en la reunión con parte de su ejército en territorio imperial. El ministro le pregunta si él no sabe lo que sucede. Geralt queda confundido y el ministro explica que tanto el imperio como Natra están haciendo un ejército militar. Todo el tiempo el marqués fue engañado. Varios días pasaron y vemos como Lowe toma el té con Ning Ning. Esta última le pregunta a Lowe si le gusta Wayne desde la academia. La princesa imperial responde que sí. Luego cambian al tema de la rebelión, donde nos enteramos que tienen pruebas para convencer al resto de los príncipes de la rebelión y todo se arreglará. Vemos una escena entre Wayne y Lowe en invierno, haciendo muñecos de nieve mientras hablan sobre otros planes que pudieron hacer, que no fuesen tan complejos para poder hacer que Geralt confesara. Wayne le comenta que le ayudó porque recordó su promesa y venía más fácil destruir la moral de Geralt. Una vez dicho eso, se despidió de Lowe diciéndole futura emperatriz. Pasaron un par de meses y vemos como el prota está siendo llevado a Cabarín, ya que fue invitado por el rey al Festival del Espíritu y comenta que está impactado. Ning Ning le pregunta el por qué, a lo que Wayne contesta que es por el color de cabello de ella, el cual pasó de blanco a negro. Aquí nos enteramos que el color de cabello cambia ya que pues los Flan no pueden estar en Cabarín. Mientras el príncipe no está, vemos unos cuantos hombres encapuchados reunidos en Natra, hablando acerca del retiro del guardaespaldas de Wayne a Gal. Todos hablan acerca de reunir
un ejército para levantar una rebelión en Natra y derrocar a la familia real, ya que ninguno está de acuerdo con las acciones que se están tomando últimamente. Cambiamos una escena de persecución donde Wayne y Ning Ning tratan de huir de una emboscada de los remanentes de Mardem que buscan venganza por lo que pasó en las fronteras, hasta que son capturados. El prota pide hablar con Helmut y el príncipe de Mardem y comandante de las fuerzas libres de Mardem. Tanto Ning Ning como el prota los llevan hasta un calabozo a ser interrogados. Aquí conocemos a una chica llamada Zeno, que viene en nombre de Helmut. Esta les dice que el príncipe no puede verlos, ya que está enfermo y en cama. Wayne sospecha un poco, pero Zeno le cuenta que Helmut fue capturado por Kavarin. Después de la caída de la capital, le quemaron la cara. Zeno le pregunta al prota por qué vino. Él responde que va de camino a Kavarin a participar en el Festival del Espíritu. Al mencionar al festival, todos los remanentes de Mardem, incluida Zeno, le apuntan con espadas. Más tarde vemos como Wayne junto a Zeno en caballo hablan sobre tácticas militares. Convenció a los remanentes de hacer una alianza si Kavarin resulta traicionarlos. No le costó saber por qué los remanentes de Mardem y Kavarin están en guerra por Helmut. Para asegurarse de que él no los traicione, Zeno puede acompañarlos debido a que solo gente importante puede asistir. El grupo llega a un desierto mirando a lo lejos del reino de Kavarin. Cae la noche y el prota cena con Ning Ning y Zeno. Les dice que se reunirá con el rey Ordalace de Kavarin y preparará un plan por si llega a suceder una traición. Le dice a su nuevo guardaespaldas, Raklum, que lo llevará como guardia personal. Deja a Ning Ning encargarse de reclutas a un equipo de inteligencia y le pregunta a Zeno qué hará. Ella contesta que solo quiere recolectar información de las tropas de Kavarin para cuando los ataque. El prota le dice que mejor trabaje con Ning Ning. En el Palacio Real, Wayne recibe la bienvenida de Lebert, un general que sirvió muchos años a Kavarin. El príncipe decide seguir de largo, aunque sospecha que todos sepan que un invitado de Natra estaría en el festival. Justo ahí se dio de cuenta de la herida de un soldado que le acompañaba a Lebert. Su cara coincidía con uno de los bandidos y tiene una herida en el mismo lugar que uno de ellos. Después de un rato, Wayne se encuentra con el rey Ordalace, dándole la bienvenida a nuestro prota, y nos vamos a una escena donde Zeno intentó matar a un hombre extraño que bajaba de una carroza negra, pero Ning Ning la frenó y se la llevó a un sitio seguro para hacerla entrar en razón. Ning Ning le pregunta a Zeno si él traicionó a Mardem, cosa que ella confirma. Resulta que este hombre de nombre Holowen traicionó a Mardem y vendió toda la información a Kavarin durante el ataque en el que murió el rey. Zeno quiere vengarse de él porque por su culpa toda su familia murió. Volvemos con Wayne, que entra a la sala de invitados y reconoce a todos. El rey le comenta que ellos son los pilares de la rebelión de Levetia. Wayne se pone nervioso ya que la situación lo supera. Todos ellos pertenecen a una élite sagrada y son considerados unos santos, aunque tanto ellos como Wayne están confusos de que tengan que estar presentes en el festival, hasta que Ordalace nombra al protagonista como el nuevo miembro de la élite sagrada. La reunión termina en la noche y Wayne regresa a la posada para quejarse con Ning Ning de todo lo que pasó. Ella nos explica que para ser miembro de la élite tienen que pertenecer a un linaje considerado bendito, de la mujer que fundó la religión en el mundo, llamada Veletia. Otra forma de entrar es siendo un discípulo suyo. El prota le dice a Ning Ning que por desgracia lo es, ya que el linaje de la familia real de Natra viene de Kaleus, uno de los discípulos de Levetia. Wayne también le dice que no le ve el beneficio de pertenecer a la élite sagrada porque todos los miembros son del oeste, así que piensa en una forma de ganarse la confianza de ellos. Ning Ning le pide que lleve a Zeno si que le accede. A la mañana siguiente, Zeno y Wayne son transportados al Palacio Real. Él explica que solo harán contacto con la élite. Si ella los quiere matar o dejarlos vivir, es su decisión. Zeno cree que es una buena oportunidad de contarle su situación a ellos y resolver el conflicto con Kavarin sin muerte. El carruaje se para en una iglesia. Zeno dice que la misoginia es normal en el oeste por interpretaciones literales de las enseñanzas de Levetia. No admiten a las mujeres en puestos altos. Si Zeno entra podría ocasionar problemas, pero el prota decide entrar obligándola. Vemos al prota reunirse con una monja que logró acceder hasta el puesto más alto fuera de la religión y ninguna mujer ha podido alcanzar. La monja le dice al prota que entiende cómo se siente al venir hasta aquí y lo reconocerá como un candidato para la élite sagrada, con una condición. La monja llamada Meia menciona que no puede nombrarlo hasta que complete la salvación de Mardem, matar a todos los remanentes de Mardem. Cuando Wayne y Zeno se retiran, pasamos a una escena de Ning Ning espiando a Holobert, el cual está hablando con Lebert. El prota le había pedido a Ning Ning que investigara al general porque sospechaba de lo que dijo en el Palacio Real. Ellos dos hablan de conquistar Natra, ya tenían los planos del castillo y cómo atacarlo. Además ya sabían cómo matar a Wayne en Kavarin y conquistar a Natra al mismo tiempo para que no pueda protegerlo en caso de que se salve. Cuando Ning Ning escucha esto, corre a avisarle. Más tarde Wayne y Ordalace se reúnen en privado para hablar. En el cuarto, Holobert está presente. El rey le pregunta si tuvo éxito con las reuniones que hizo con la élite sagrada. El prota responde que tienen varias condiciones para que él pueda unirse. Ordalace se siente feliz de que él esté cada vez más cerca de la religión. Allí el rey le pregunta a Wayne si quiere hacerle un favor. Él contesta de qué se trata.
Nuestro prota pensaba que iba a mencionar de la mina y que necesitaba recursos, pero se quedó sorprendido cuando Ordalace le pidió que le presentara a una flam, ya que le gusta cazarlos. El prota se queja y le dice a Ordalace si quiere que decidan ahora o después. Ordalace, creyendo que le daría una flam, responde que ahora y es atacado por Wayne. En eso entra Raglum y le pasa una espada al prota. Allí el rey muere apuñalado por Wayne, pero no le quitó la espada al prota y mató a Hollowbet. Durante la noche vemos como todo el grupo huye de Cabarin en caballo. Después de un par de horas acampan para que los caballos descansen. Ning le pregunta a Wayne qué hará y él responde que se aliará con los remanentes de Marden como prometió. La guerra con Cabarin es inevitable. Los rebeldes en Natra se alzaron y cerraron la frontera buscando a Wayne para matarlo, mientras que las montañas están tapadas por un derrumbe provocado. Levert fue a buscar al grupo de Wayne, pero se termina encontrando con los rebeldes y se enfrenta a ellos. Wayne comenta que ese es el momento perfecto para matar a Levert y a la rebelión. Zeno le dice que no puede con pocos hombres, hasta que son sorprendidos por Hagal, que llegaba con su ejército. Hagal y las tropas acabaron en un instante con los rebeldes y mataron a Levert en una pelea. Tiempo después vemos como el prota está en su oficina recibiendo la llegada de Helmut. Aquí nos enteramos de que Zeno y Helmut son la misma persona. Su nombre real es Zenobia Marden. Ella nos comenta que pudo escapar del ataque de Cabarin hace tiempo con ayuda de su sirviente y trató de reunir un ejército para recuperar la capital, pero no pudo por ser mujer. Solo pocos se unieron a ella para reconocerle la cara. A pesar de eso, no podía librar una guerra con Cabarin y le agradece a Wayne por haber ayudado a recuperar la capital. Delante de todos, Zeno jura lealtad territorial a Natra en nombre de Marden, unificando ambas naciones. Varias semanas pasaron y en el imperio se celebró un evento llamado La Cumbre, que consiste en una reunión entre los príncipes herederos para decidir quién será la persona que se quedará al mando. Luego de una serie de discusiones, nadie será el rey del imperio. Después de la reunión, se hizo la noticia entre el continente de un atentado en contra de uno de los príncipes, Manfred, quien bebió un té envenenado. Logró sobrevivir, pero quedó en el hospital. El imperio sospecha que Mealtras era uno de los sitios que pertenecían a la rebelión del oeste, así que solicitaron la presencia de Wayne en compañía de Nini para interrogarlo del tema. Sin embargo, en el imperio se hace la noticia de la llegada de un ejército con la bandera de Levetia comandado por Meya, quienes buscaban de alguna forma inculpar al prota por el atentado de Manfred. Mientras Wayne discutía con Nini sobre qué hacer, se empezó a sentir mal hasta que se desmayó delante de ella. Debido a esto, todos los ciudadanos se reunieron en una asamblea discutiendo acerca de todos los sucesos extraños que están ocurriendo. Wayne en cama y Manfred en recuperación por el veneno. Falanja asiste personalmente a la asamblea desde Natra para sustituir al prota. Falanja logra detener el conflicto entre el imperio y Mealtars. Lo que buscaban los soldados de Levetia era provocar una guerra civil con su presencia al hacerse pasar por soldados imperiales, pero estos planes se vieron frustrados por Falanja. El conflicto entre Mealtars y el imperio se remonta desde que el primero quería independizarse porque la gente no estaba de acuerdo con las normas. El imperio no quería perder territorio y pensaba en mantenerlos dentro del imperio por la fuerza. La solución de Falanja fue enviar a todos los ciudadanos de Mealtars a los soldados de Levetia, usando las creencias religiosas a su favor para que cuiden de las personas. Cuando el prota se pudo recuperar de su desmayo, se enteró de todo lo que hizo su hermana y rápidamente fue a ayudarla, presentándose en nombre de todo Mealtars, encontrándose con Meye y solicitando un tratado tanto con ella como con otro santo que estaba presente. Él les propone comprarle los excesos de armas y comida para los ciudadanos de Mealtars, ya que como religión tienen que apoyar a la independencia de Mealtars. Meye no quería aceptar, ya que eso les estaría quitando poder a su ejército, pero el otro santo aceptaría a cambio de tener beneficios como el renombre. Mella se enoja con su compañero y mantiene la compostura delante de todos. Wayne se reúne con los príncipes y los convence de que Manfred fue quien planeó todo el conflicto entre Mealtars y el imperio para obtener reconocimiento y ganarse el trono, ya que su objetivo era usar las tropas de Levetia y detener la falsa rebelión de Mealtars. Más tarde vemos al prota en Natra feliz porque después de haber ayudado a frenar todo el conflicto del imperio ganaron más reconocimiento. La economía de Natra aumentó y los ciudadanos están más en confianza ahora con Wayne. Sin embargo, recibe la invitación del rey Soliest, el santo que acompañó a Meya en el conflicto de Mealtars y el imperio. Fueron de viaje hasta allá tanto Wayne como Ning, pasando por Mardem y hospedándose allí unos días para comprobar cómo están las cosas. De forma inesperada llega a Mardem un sujeto llamado Sir Gis, primer ministro del reino Soliest, que reúne con Zeno para reclamar que todos los beneficios que están teniendo Natra y Mardem son fraudulentos, porque los bienes que están teniendo ellos no es igual a Soliest, ya que ahora Natra y Mardem exportan recursos al este. Sin embargo, el prota interrumpe la reunión
reunión y se sienta con Zeno para unirse a la discusión. Sirgis aclara que no quiere que los recursos sean exportados al este a través de Natra y Mardem, ya que según la religión de Levetia, no permite que la realeza interfiera en asuntos de plebeyos y hacerlo es considerado un insulto a la religión. Semanas pasaron después de esa reunión. Wayne se reúne en un banquete con el rey. Ambos hablan acerca del comercio y le propone al prota hacer una alianza a cambio de él quedarse con un pequeño porcentaje de las ganancias del comercio, ya que el rey piensa prestarles el comercio marítimo a Natra para sus negocios. Aquí nuestro protagonista ve una gran oportunidad y ventaja, ya que tener a Soliest al frente contra él. Levetia podrá ayudarle a evitar guerras con Meia, pero para eso tiene que convencer al rey de que las ganancias que obtendrá valdrán la pena. Durante todos los días que estuvo Wayne en Soliest, el rey enviaba las negociaciones de la alianza a pesar de que él propuso la idea. Van con él y se sienta. El prota hace un gesto a Ning Ning para que se prepare por si hace falta asesinar al rey, pero este último le pide a Ning Ning que se siente y ella accede. Tanto Wayne como ella están impactados. El rey pregunta que por qué están tan sorprendidos, a lo que Wayne responde que según las escrituras sagradas, que una flam se siente con alguien de la realeza es considerado pecado. El rey contesta que eso no le importa, ya que no son más que pedazos de papel. Él le pregunta al prota si todo lo que hace la élite sagrada es lo que realmente quiere Dios. Si la élite va por el buen camino, nada de eso realmente le importa, y concluye que todos merecen un trato igual. A pesar de que tenga el puesto de rey, todas las personas siguen teniendo el mismo valor. El prota le pregunta si todo eso Dios lo permitiría. El rey contesta que eso lo descubrirá cuando muera, ya que solo Dios conoce lo bueno y lo malo. Una escritura o sermón no tiene valor para decidir eso. Wayne le propone que le agrada mucho su sabiduría y siente confianza en él, así que le propone hacer una alianza en los tiempos oscuros que se acercan, y el rey Soliest acepta. Cuando Wayne y Ning Ning se retiran, descubrimos que todo este tiempo Sirgis estuvo espiando la conversación. Varias semanas después, el prota le llega la noticia de que Delunio está atacando a Mardem. Esto solo significaba que Soliest declaró la guerra. Zenobia visita a Wayne y le cuenta que las tropas de Mardem están peleando con Delunio en las fronteras. El príncipe le dice a Zeno que se prepare y marchan directo al conflicto. Mientras tanto, el rey Soliest es emboscado por un grupo de Natra y hasta acaba con el grupo. Wayne junto a Zeno visitan personalmente a Sirgis para detener la guerra de forma pacífica. A pesar de los intentos de Zeno de negociar acerca de los territorios en reclamación, Sirgis no acepta el trato. Wayne le comenta a Sirgis la razón del por qué vino, y este habla de qué pasaría si logra matar al rey de Soliest personalmente. Mientras tanto, Grungere, el rey de Soliest, comienza a sospechar cuando el ejército de Natra empieza a retirarse. Volvemos con Wayne, quien chantajea a Sirgis que así lograría darle asilo y mantener con vida a 800.000 personas de Natra, ya que su deber como miembro de la religión de Levetia es ayudar a los ciudadanos afectados por la guerra, de una guerra que él mismo provocó, ya que inevitablemente Natra caerá con Grungere y Wayne necesita un refugio para su gente. Sirgis dice que Delunio no puede manejar una cantidad tan grande de personas, pero Wayne dice que lo enviará de todas formas por la guerra. El ministro amenaza al prota de que si lo hace mataría a toda su gente. Wayne le dice que si el amarillo resalta, entonces la prenda se trata de una toxina que puede matar a personas que se prolongan. Sirgis no cree que algo así pueda pasar. Nuestro protagonista le recalca que si las personas se enferman de una toxina, comenzará un golpe de estado, y cuando los 800.000 ciudadanos de Natra lleguen, empezará una oleada de violencia que lo debilitarán y lo hará un objetivo fácil para los reinos vecinos. Sirgis le dice cómo podría enviar 800.000 personas a la vez. Wayne le recuerda que ya lo hizo una vez con 30.000 en Maltars con ayuda de su hermana. Justo en ese momento entró un sirviente de Sirgis informando que Soliest ganó la guerra. Esto asustó al ministro. Wayne le dice que entonces los ciudadanos deben estar por llegar pronto. Nuestro prota le dice que él tiene la cura y le pide a Delunio que ataque a Soliest por la retaguardia si quiere salvar a toda la población. Justo cuando la fortaleza de Natra estaba cayendo, llegaría Wayne junto a las tropas de Delunio a atacar por todos lados a Soliest. Un general le pide a Grumber retirarse antes de que se agrupen, pero les dice que no y decide atacar directamente a las tropas de Delunio. El rey ya tenía una estrategia para poder atravesar la formación de Delunio y acabar con Natra al mismo tiempo, hasta que apareció Wayne junto a Hagal rodeándolo. Grumber sacó su lanza y atacó primero a Hagal derrotándolo, pero fue sorprendido por Ning Ning, que apareció atrás de él y lo apuñaló. Natra ganó así la guerra. Muchas semanas después vemos que Wayne se reúne con Grumbere, que estaba encerrado en una torre después de quedar lesionado por la puñalada de Ning Ning. Le pregunta al prota si ya decidieron su fecha de ejecución, a lo que él contesta que no lo matará. También le comenta al rey que simplemente se enfrentaron por las circunstancias. Nuevamente Grumbere le pregunta si lo mejor no sería ejecutarlo. Wayne le aclara que ya no debe de preocuparse por Sirgis. Grumbere le explica que regresará vivo y dice que es lo que más desea. Wayne se lo cuenta y Grumbere queda impresionado por lo que dice. El prota comenta que si él es ejecutado, entonces nunca verá si lo que dijo es cierto.